Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo también que nos sigue a través de cooperativa.cl. 6 grados la temperatura actual, 18 la máxima que se espera para hoy. Este primer café de este lunes lo vamos a compartir con Camilo Escalona, con Luis Larraín, con Patricio Zapata. Y como cada día también nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué dice hoy? Un territorio es más que la belleza de un paisaje y su gente también es un espacio histórico con una herencia que va más allá de lo tangible. En Chile, la inquietud e investigación por la prehistoria existe desde el siglo XIX. Los desafíos de su estudio serán abordados hoy por el experto en arqueología andina, Lautaro Núñez, en la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, Muy bien, gracias. bien. Estamos preocupados luego que abdicó el rey Juan Carlos, que no abdique el rey Arturo, porque sería grave para nuestra pretensión en Brasil. Claro. Bueno, oiga, Y la sucesión tampoco está qué tan clara. notición, ¿ah? Qué Sí. notición lo de El rey Arturo España. hasta ahora no tiene sucesor, así que ¿No? sería grave, gravísimo. Sería grave, ¿eh? Ya vamos a ir al rey Arturo, pero lo de España, impresionante. Además dicen que cómo se le ocurre abdicar en un momento tan difícil para España, que no está pasando por difícil para la monarquía española, que no está gozando de la mejor popularidad, muy cuestionada. En fin, entonces abre la puerta para un cuestionamiento a la institucionalidad de la monarquía. Es que más tarde puede ser peor, pienso yo. Por eso ¿Sí? que aceleraron este proceso. A ver. Claro, porque El análisis de Camilo Escalona hay un cambio, sobre la monarquía española hay un está cambio bueno. en el estado de ánimo general de la sociedad española reflejado en las últimas elecciones. No olvidemos que el pacto de la Moncloa tuvo al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español, los dos partidos mayoritarios, el año 76, 77, 78, en ese proceso de transición como los actores principales. Y especialmente este último, el Partido Socialista Obrero Español, tuvo una baja muy fuerte en las últimas elecciones. Entonces hay un cambio en la sociedad española que puede ir en la dirección contraria a la perduración de la monarquía. De mi punto de vista, no está ajeno a lo que ocurrió en los últimos eventos electorales, este apuro de los últimos días. Okay. Esa es mi interpretación, Esa es la interpretación más política, claro. personal, desde desde el vista punto político. sociológico, dice, o de percepción de la monarquía, dicen que y eso no. tú A ver, lo Luis Larraín. dices porque la izquierda española, digamos, podría no sentirse representada por el PSOE y hay otras fuerzas que empiezan a emerger. Hay una fuerza emergente que lo superó. Claro. Don Pablo Iglesias, que Así generó es. un movimiento no sé si a su izquierda, está mal dicho porque no es una cosa tan esquemática, pero un movimiento que ha generado una grave crisis en el Partido Socialista Obrero Español. De hecho, su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha renunciado. Y se abre un periodo tal vez el más incierto desde los años 70 hasta la fecha para lo que ha sido la representación que tuvo hasta ahora la izquierda en España. Ahora, el tema es que se están pidiendo referéndum, hoy se van a manifestar en las plazas españolas a través de las redes sociales para decidir si se termina o no con la monarquía. Podríamos estar al puerto de un momento histórico. Quizás si hay un deterioro, un desgaste, digamos así, de la institución de la monarquía, eso está muy representado por Juan Carlos. Entonces, quizás no es mala estratégicamente la movida de reemplazarlo por un rostro distinto, que es Felipe, que es una persona, digamos, que así a primera vista, digamos, tiene una imagen amable, digamos, ¿eh? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor no es mala la... Debo decir algo que se me olvidó, que no agregué, pero que es justo agregarlo. El acuerdo del Pacto de la Moncloa de mantener la monarquía incluyó al Partido Comunista de España en aquel entonces. De hecho, hay un libro muy interesante de Javier Cercas que relata cómo se llevaban a cabo las reuniones entre un partido cuyo jefe era clandestino, porque estaba clandestino todavía el Partido Comunista, Santiago Carrillo, con el jefe del gobierno, Adolfo Suárez. Reuniones en la clandestinidad entre el jefe del gobierno y el jefe de un partido clandestino, con vista a generar los acuerdos que permitieran el restablecimiento de la democracia y la superación del franquismo. O sea, entonces en España hay en este momento, ¿cuántos son los años que han pasado? Casi 40, 38. Hay tal vez lo que podríamos llamar una reevaluación de todo este proceso en la sociedad española. Sí, Patricio, ¿algo? ¿No? Sí, sí. No, que iba a decir que son los sectores de izquierda los que reivindican un debate sobre la República, se habla de la Tercera República, se habla, ¿no es cierto?, de pedir este referéndum. A mí me parece que uno puede extraer un conjunto de reflexiones, pero España hizo su constitución de 1979 en un proceso bastante participativo. Las Cortes elegidas del 77 fueron constituyentes
y luego hubo un plebiscito y más del 80% de los electores dijo que sí a esa constitución nueva. Pero lo que nos muestra lo que ha pasado en los últimos años, no solamente en los últimos meses, los últimos años, es un cierto desgaste de los fundamentos de ese acuerdo. Lo que a mi juicio en realidad no tiene que sorprendernos tanto. No puede extrañar que al cabo de una o dos generaciones los países tengan que volver a pensar cuáles son los fundamentos de sus acuerdos. Es absolutamente natural que cuando nuevas generaciones se incorporan, ellas quieran decir algo y quizá cuestionen cuáles son los fundamentos del acuerdo de sus padres y sus abuelos. Cada generación vive sus propias experiencias. Los que se sentaron en el año 77, 78 venían saliendo del trauma de la dictadura del general Franco, el trauma de la guerra civil con el 1 millón de muertos. Entonces, a mí me parece que por varios lados el acuerdo español, que claramente fue positivo, le dio a España paz y progreso durante 40 años, tiene que ser revisado no solamente por el tema de la monarquía, el tema del poder regional. Lo vemos, ¿no es cierto? Los catalanes están, por lo menos una parte de los catalanes están decididos a llevar adelante su plebiscito ahora a fin de año. Entonces, a mí me parece natural, lógico, es una respuesta. La monarquía tiene que actualizarse, tiene que ponerse a tono. Felipe es un hombre joven, un hombre inteligente. Yo creo que la monarquía puede seguir siendo parte del gran acuerdo. Establecer la monarquía significó un sacrificio para la izquierda. La izquierda era tradicionalmente republicana. Sí, ese fue el origen de la guerra exactamente. civil. Y para la derecha, entre república y monarquía. Exactamente. Y para la derecha, ¿cuál fue la concesión de la derecha española? Aceptar un sistema pluripartidista donde el Partido Comunista participara, donde el gobierno no se define por un notable o por un caudillo, sino por el libre juego de las fuerzas políticas. Hay que ver si ese sigue siendo el eje de un acuerdo estable por los próximos 30 años. Un detalle importante, que yo siento que desde el punto de vista constitucional, para todo el debate que tenemos en Chile, que las Cortes, que eran depositarias de la herencia del franquismo, aceptaron autodisolverse. Ese fue el gran aporte de Adolfo Suárez. Así es. ¿No? Él, en el gran esfuerzo que realizó, que incluía a Santiago Carrillo, a Felipe González, él, que era el líder del partido oficial, del partido franquista, logró un acuerdo que incluía la autodisolución, es decir, las Cortes aceptaron disolverse, lo que abrió paso en consecuencia al referéndum que señala Patricio Zapata permitió ratificar la nueva Constitución. Solo agregar que la Izquierda Unida, Podemos y ECO son los que han reaccionado a esta noticia reclamando un referéndum, ¿no es cierto? Han expresado su apoyo a las manifestaciones y concentraciones. ¿Qué dicen ellos? No queremos una monarquía impuesta por un dictador, a por la Tercera República. Es lo que se escriben. Felipe, no serás rey. Se confirma la abdicación del rey, el régimen se descompone a marcha forzada. La crisis institucional avanza, también escriben. Es la hora de que la gente tenga la palabra. Los españoles no son súbditos, sino ciudadanos, y lo que ellos quieren, digamos, es que aspire a legitimidad democrática el próximo jefe de Estado. Si cree tener confianza en los ciudadanos, que les pregunte, dicen otros. O sea, lo que quieren es, pregúntenos a nosotros si queremos, y después asuma como rey o no, en fin. Ahora, pero puede... Como dice Patricio, tal vez es las nuevas generaciones, lo que se ve acá en todos los llamados. Es la hora del pueblo, de que el pueblo decida y hable, etc. Igual hay que señalar, por si quedaran dudas para algunos, digamos que estamos hablando de monarquías constitucionales. Por supuesto. No es lo mismo, digamos, un Estado absoluto, claro, digamos, una monarquía de ese tipo. Hay ejemplos en el mundo, el más notable quizás el de Inglaterra, digamos, de monarquías constitucionales, en la cual la soberanía está radicada en el pueblo. Y es cierto que el rey cumple el rol de jefe de Estado, pero en la política el rey no tiene un rol relevante, digamos, importante. O sea, la política se define por el voto de los ciudadanos que eligen a sus representantes. No puede modificar las decisiones que toma el pueblo soberano a través de las elecciones. Pero de todas maneras ellos piden un referéndum y que entonces, ellos decidan. Entonces la cuestión pasa a ser una cosa, si creo entre yo, monarquía o república. Sí, creo que pasa a ser una cosa más histórica y más de tradición. Obviamente que España, con interrupciones, pero es un país que tiene una tradición monárquica, digamos, como la tiene Gran Bretaña, digamos. No es lo mismo, digamos, poner un rey en cualquier parte. De manera que esta es una cuestión que al final
tendrán que decidir los españoles de acuerdo a sus preferencias, Ahora, a cómo se sienten ellos. Si digamos. es que Me parece prospera razonable. esta demanda de un referéndum, porque puede ser que no prospere. Sí, Patricio. No, mi punto sería, un país no puede estar cada 6 meses haciéndose la pregunta fundamental sobre su existencia, pero a mí me parece que en una comunidad con sabiduría es bien importante que las instituciones fundamentales gocen de una legitimidad fuera de sospecha. Siempre va a haber alguien que pueda hacer, pero una legitimidad sólida. Entonces, ojo, yo creo que no es bueno que la solidez de una institución como la monarquía descanse sobre la base de lo que hizo muy inteligentemente y muy patrióticamente el rey hace ya 30 y tantos años. En ese sentido, no hay que girar siempre con cargo a un pasado. Entonces, de pronto, volver a preguntarle al pueblo, yo no lo descartaría. Quiero hacer un contraste entre la forma en que los británicos están manejando el reclamo autonomista a los escoceses. No le han puesto ningún problema a los escoceses para que ellos hagan su plebiscito. Se está haciendo un esfuerzo porque ellos voten por mantenerse en el Reino Unido. Pero en el caso de los catalanes van a seguir adelante con su plebiscito contra viento y marea. La verdad es que no están haciéndolo de acuerdo a los marcos constitucionales. Entonces yo creo que ahí son cosas que uno tiene que mirar con atención, porque en los tiempos que corren, las instituciones no solamente tienen que ser eficientes, sino que tienen que gozar de legitimidad. Y hay que estar dispuestos a siempre tener imaginación, tener voluntad, paciencia, para hacer el recorrido ciudadano, para que se escuchen los puntos de vista. Creo que eso es lo que está hoy día a la orden del día. Creo que la experiencia compleja de la Unión Europea, que tuvo un pequeño tropiezo el avance de la Unión Europea, porque hay casi un 15 o 20% de los ciudadanos que votaron contra el progreso de la Unión Europea. Yo creo que en parte es porque de pronto no se hacen suficientes consultas democráticas, no se involucra suficientemente a los ciudadanos y aparece un poder lejano, ahí en Estrasburgo, unos técnicos que toman decisiones. Acordémonos que las pocas veces que se hicieron plebiscitos, en que le preguntaban a los europeos si querían que hubiera constitución europea o moneda común, la gente votaba que no, y el proceso seguía adelante. Entonces, yo creo que lecciones a tomar en cuenta. Es que la construcción estatal europea es tan diferente a la nuestra, porque fueron en algún momento cada uno de ellos fueron un reino independiente, en algún momento circunstancia, de hecho sí. La independencia de Cataluña podría significar en realidad volver a una situación que de hace 500 años, exactamente coincidiendo con el descubrimiento de América cuando se consolidó la actual España. Entonces, son procesos que son muy difíciles de entenderlo desde el punto de vista de cómo se construyó el Estado en Chile. Pero igual los alemanes y los italianos también, y sin embargo hoy día tienen un país unitario bastante consolidado, sobre todo Alemania, diría yo, ¿eh? Entonces son evoluciones históricas distintas. Bueno, pero hablando de tradiciones, yo no puedo saltarme la tradición del fútbol de los lunes, ¿no es cierto? Menos ahora que estamos a 10 días. Pero antes, primero, Colo-Colo ganó, la Universidad Católica perdió, la Unión Española empató, así que están... hay de todo un poco. Falcione, ¿entendí bien o no, Luis Larraín, que se va a reunir con Lasarte para ver... No, yo creo que confundiste dos noticias, o sea, mezclaste dos noticias. Lo que pasa es que tanto Falcioni como Lasarte fueron nombrados y llegan hoy día a Chile para asumir sus cargos, digamos, ¿eh? Pero cada uno en su equipo, digamos. Pero esto de organizar las próximas fechas, el campeonato y ponerse de acuerdo, eso no. Ok, bueno, ¿y usted cómo está, Falcioni? ¿Bien? Bien, pues hoy día habló hoy por día teléfono. Hoy día llega, pero la semana pasada estuvimos con él y hoy día llega ya a hacerse cargo del equipo. Los jugadores llegan esta semana de sus vacaciones, porque estaban todos en vacaciones, o sea, no todos, pero el plantel profesional más importante, y empieza una etapa de preparación, que siempre empieza con esto que llaman la pretemporada, donde lo hacen correr harto a los jugadores para ponerse a punto físicamente. Pero don Luis Larraín tenía que ya la noticia. Sí, no nos quiso decir bueno, el lunes pasado. Lo que pasa es que usted me preguntó, y tenía en el camarín a Falcioni. Claro, usted me preguntó, la Cecilia me preguntó, pero la verdad es que yo ahí, los años de experiencia le dicen a uno que uno de los requisitos de una buena negociación
es que mientras no haya un completo, total acuerdo entre las partes, hay que mantenerla en reserva. Y en ese minuto se estaban afinando algunos detalles, y por lo tanto yo creo que cualquier noticia, confirmación o desmentido de una de las partes, en general menoscaba a la otra parte cuando todavía no hay un acuerdo completo. Por eso esa es la razón, yo quiero darla. No podía Cecilia responder a... Oiga, Luis, pero ¿me puede contar cómo es? Usted lo llama por teléfono y le dice... Y le dice, aló, sí, le habla Luis Larraín, presidente de la Católica, mire, yo estoy interesada. ¿Así es? No, lo que pasa es que nosotros tenemos una gerencia deportiva. Una gerencia deportiva que ocupa José María Buljuasic, que es un exjugador, arquero igual que Falcioni, y por lo tanto él en general tiene contactos, digamos, con distintos jugadores. Claro, él el que habla en primera instancia es él. No, pero cuando habló usted con él... no, cuando hablo yo me junto en una reunión con él y conversamos, digamos. ¿Se reunieron? Sí, claro. Y ahí conversaron. ¿Qué exigencia le puso? Mire, yo necesito que usted por esta plata logre... No. La verdad es que él me dijo, o sea, nosotros le dijimos cuáles son nuestras aspiraciones. No ser segundo. Y él nos dice, bueno, él nos ofrece un plan de trabajo, nos ofrece una manera de trabajar, pero obviamente no nos puede garantizar, porque si lo hiciera tampoco lo contrataría, que va a salir campeón. Pero va a ser un estilo, ¿qué tipo de fútbol hace él? ¿Estilo defensivo, estilo Bielsa, cuál? No, él tiene un estilo bastante pragmático, diría yo. Él ha sido, fome, entonces. Él mismo dijo que había jugado con línea de 3 atrás, con línea de 4, con 4-4-2, con 4-2-1-2. Pero él tiene buenos antecedentes. Él, por ejemplo, el campeonato del 2011 sacó campeón del torneo argentino a Boca Juniors y fue campeón invicto. Nada más y nada menos, pues. Después a Banfield también lo sacó campeón en Argentina. O sea, tiene algunos Qué bueno éxitos. Que venga con el ADN de Boca y no de River, porque River es el segundón siempre en Argentina. Entonces, no, pero River salió campeón este año. Así que sí, pero por lo general, históricamente tiene fama así como la Católica. Hay una rivalidad muy grande. Estoy impresionado, Cecilia, lo futbolizada, estás interiorizada, pero... No, si partí mal, me dijo que había confundido dos noticias, escuché cualquier cosa. Pero lo de River... Estás lista para el Mundial. Estamos listas para... Oye, hablando del Mundial... La noticia de la selección que va a Brasil. Oye, sí, la noticia de la selección que va a Brasil, el Rey Arturo, como dice Camilo Escalona, en fin, pero hay ya quienes critican, ¿no es cierto?, que se haya marginado a González, bueno, en fin, a Mar González. ¿Y qué les parece a ustedes la lista que quedó, los 23, todos felices, todos contentos? Yo pienso que hubo Camilo un error Escalona. previo. Sí. Sí, porque mirando el partido de Chile con Egipto, uno se da cuenta de que en la defensa y en el medio campo hay dificultades, para decirlo suavemente. Y entonces ¿Suavemente? Suavemente, porque hubo un momento en que había más que dificultades. Entonces, pienso modestamente que se va a notar ante la ausencia de Matías Fernández, ante la lesión de Vidal, la lesión de Valdivia que todavía no juega, va a hacer falta Pizarro, que tal vez fue prematuro haberlo descartado. Luis Larraín. A ver, aquí somos 3 panelistas, más la Cecilia, 4 personas, probablemente 5 opiniones, digamos, como siempre en el fútbol. Yo creo que todo el mundo tiene sus opiniones y por eso que es tan difícil la tarea del entrenador. Hay que reconocerle, él tiene más información que todos nosotros, digamos, respecto a los jugadores, y por algo habrá tomado las decisiones. Uno también tiene sus jugadores favoritos. Yo, por ejemplo, en esta disyuntiva entre si tenía que ir Pepe Roja o Marco González, a mí me parecía que el que tenía que ir era Enzo Andría. Que es un gran jugador de mucho futuro, más joven que los otros dos, con menos experiencia, pero de gran estatura. Pero bueno, él un buen central. Sí, un buen central. Él decide al final por lo que él conoce, probablemente conocía más a los otros. Bueno, de hecho a Rojas, que el que lleva lo tuvo como jugador en la Universidad de Chile, y por lo tanto él elige eso. Siempre marginalmente las decisiones son difíciles de tomar. Patricio, hay una pregunta de Al Aire Libre que se hace todos los días y que se responde, ¿no es cierto?, a través del Twitter, es el hashtag ¿cuál es la oncena titular? Pasión en Cooperativa, eso es, hashtag Pasión en Cooperativa. ¿Cuál es la oncena titular de estos 23? ¿Cuál sería?
ya, es muy complicado. No. Lo que pasa es que ¿O cuál es el imprescindible? No. Lo único que te puedo decir, dos cosas. Yo le tengo harta confianza a Sampaoli. Reconozco. Bueno, que no te queda otra. No. Es que es una confianza sobre la base de resultados, Cecilia. Yo soy más ortodoxo. A mí me gusta jugar con un centro delantero que sea centro delantero, me gusta jugar con centrales que sean centrales, pero los resultados de los últimos 3 años muestran que este hombre es un hombre que tiene la capacidad de complicar a cualquier equipo. Entonces yo pienso que ante eso uno tiene que ponerse la camiseta nomás y pero a ver, hacer barra, digamos. Yo repito, yo tengo mi propia manera de ver las cosas. Te hago un juego. ¿Vargas o Bocellur? Vargas. ¿Valdivia o Pinilla o Paredes? Valdivia. ¿Sánchez o Orellana? Sánchez. Luis Larraín, ¿Arangui o Carmona? Arangui. ¿Vidal o Gutiérrez? Vidal, si está bien, digamos. ¿Díaz o Silva en el medio campo? Díaz. Camilo Escalona, ¿Mena o Albornoz? Mena. ¿Jara o Rojas? Jara. Bueno, está Medel y Isla o Fuensalida. Isla. Ya, Bravo, Herrera o Toselli en el Bravo, arco. sin duda. Bueno, entonces está perfecto. Miren, yo estoy Está listo el equipo. Miren, yo estoy leyendo este cuadrito La Cecilia que sale. lo hizo ya. Ya, listo, señor Sampaoli, espero que nos haya escuchado, porque así le aseguramos un triunfo. Como dicen, hay que ganarle a Australia de todas maneras, ¿no es cierto? Como dice Claudio Bravo hoy en una entrevista, a Australia hay que ganarle, no podemos enredarnos. Bueno, ese es el tema con Brasil, se viene el Mundial y han quedado muchas dudas, muchos un poquito preocupados después del partido del otro día, pero es un amistoso, no hay que sacar conclusiones antes de tiempo, hay que tener confianza, como dice Patricio Zapata. Además, si no, ¿cuál es la gracia que vayamos allá? Nosotros vamos a verlo ganar a Chile, ¿ya? Así que no nos fallen. Bueno, nos vamos a ir a comerciales para que cambiemos de tema, porque se vienen temas Nos más... ponemos los guantes ahora. Ahora nos ponemos los guantes. Anoche el señor Camilo Escalona en una entrevista en Canal 13 dijo que hay demasiados proyectos juntos que se están enviando al Congreso. También tenemos la columna de Luis Larraín del fin de semana. Una de las frases que me llamó la atención, ¿dónde está? Acá está. Al apreciar esta situación, en general todo lo que está comentando también un poco parecido a lo que decía Camilo, ¿no? Muchos proyectos. No queda más que concluir que este es el gobierno más socialista y con más vocación de poder que hemos tenido en mucho tiempo. Una de las frases. Vamos a comerciales, ¿verdad? Que yo tengo que saludar a nuestros auspiciadores también. Antes de irnos a comerciales, Laboratorios Andrómaco, hoy con la misma calidad y confianza de siempre, está a la vanguardia en el desarrollo de productos bioequivalentes. Por eso, desde siempre, prefiere Andrómaco, líder en bioequivalencia. Y también, vamos a comerciales y seguimos con los temas que ya anunciamos. Seguimos en el primer café, Laboratorios Andrómaco, hoy con la misma calidad y confianza de siempre, está a la vanguardia en el desarrollo de productos bioequivalentes, por eso desde siempre prefiere Andrómaco, que es líder en bioequivalencia. Seguimos con Camilo Escalona, con Luis Larraín, con Patricio Zapata. El fútbol los une, la política seguramente los va a desunir en buena, porque es un debate democrático el que se tiene, ¿cierto?, en todas las democracias. Hoy entra finalmente al Senado la reforma tributaria, uno de los tantos temas. Camilo Escalona, ¿por qué anoche opinaba esto usted de que son muchos temas. Pero es una opinión crítica o es una personal, constatación? Es una opinión personal, motivada. No, sí, personal, pero digo motivada porque yo me doy cuenta, por mi experiencia legislativa, tanto como parte de la sala como haber estado de presidente del Senado, que cada uno de estos proyectos son varios proyectos en uno. Ya vimos en la discusión en la Cámara de Diputados que un artículo de la reforma tributaria conlleva varios numerales, como se dice técnicamente, que cada uno de esos numerales podría ser un proyecto de ley por separado. Entonces, luego viene la reforma educacional, que tiene 3 o 4 proyectos en sí misma, y desde mi punto de vista tendrá necesariamente que incluir uno que es fundamental, que es el propósito para el cual se hacen los demás, que es el fortalecimiento de la educación pública. Ese está pendiente, ¿no? O sea, se anunció financiamiento compartido, copago, selección. El centro, la columna vertebral, que nos ha presentado, es el fortalecimiento de la educación pública. Luego está el binominal,
ya se señaló que el próximo año es una nueva constitución, el tema que se va a colocar en el centro del debate, ¿no? Además se incluyó aborto terapéutico, está la agenda pro productividad, ¿no? ¿Verdad? Que se tiene que legislar. Es decir, yo lo que veo que para que poder concretar estas reformas no se puede extender ilimitadamente la agenda. Pero si no lo hubieran presentado, ¿estaría la queja, no están cumpliendo con el programa y lo que prometieron? Bueno, sí, es que son maneras estas materias son enteramente opinables, es decir, no creo que nadie pueda tener una receta previamente establecida, ¿no? Luis, el que quiera, ya. Mira, Patricio. A ver, yo tengo la siguiente impresión. Los periodos de 4 años son súper cortos, primera cosa. En segundo, lo peor que podría haber ocurrido es que las expectativas que se despertaron se hubieran frustrado. Tercero, la mayoría de las propuestas que se están presentando llevan incorporado un alto elemento de gradualidad. La verdad de las cosas es que si se logra aprobar, por ejemplo, la reforma tributaria, si se logran aprobar muchos de estos proyectos educacionales, van a empezar a operar en verdad el 2018, 2019. Entonces, yo efectivamente me doy cuenta de la dificultad enorme de articular en forma eficaz 3 o 4 proyectos complejos, cada uno de los cuales despierta flancos y abre flancos de crítica, pero yo creo que no había muchas alternativas. Yo creo que si uno realmente quería responder a la voluntad que se expresó en ese 62%, si uno quería aprovechar el impulso o el vuelito, porque a mí me parece que las lunas de miel solo tienen sentido si uno las aprovecha, no quiero que nadie me lea de otra manera, digamos, que uno las aprovecha para potenciar y dar un salto cualitativo y no que sea un periodo de buena onda pero estéril. Entonces yo la verdad de las cosas, yo estoy de acuerdo con que se haya puesto el conjunto de temas en el Parlamento, pero sí, lo decíamos hace 2 semanas atrás, va a requerir un nivel de planificación que a veces no se ha conseguido. O sea, yo quiero poner un ejemplo, muy cortito. El tema del aborto terapéutico, nadie se puede escandalizar ni sorprender. Estaba en el programa de la presidenta y más allá de que yo personalmente tengo mi opinión crítica, yo entiendo que eso es algo que estaba ahí y que se iba a presentar. Pero yo hubiera esperado que antes de hacer el anuncio se hubieran aclarado internamente en el gobierno por lo menos 5 cosas. Primero, ¿va a ser un proyecto del Ejecutivo o van a auspiciar mociones? Segundo, si hay varias mociones, ¿cuál de las mociones? Tercero, ¿van a partir en la Cámara o van a partir en el Senado? Cuarto, ¿va a ser ahora o va a ser en el segundo semestre? Y quinto, ¿va a ser patrocinado o impulsado por la ministra Elia Molina o por la ministra Pascual? Cuando un gobierno hace un anuncio importante porque despierta polémica, es un tema discutido, yo creo que es súper importante que haya más cuidado en que cuestiones como esas se definan antes, porque si no tenemos una semana de dudas, de confusión innecesaria. Bueno, va a ser es la ministra Pascual, porque sea desde el punto de vista del derecho de las mujeres, va a ser en el segundo semestre. Claro, por lo menos es lo que se sabe. Hubo que pasar una semana para que se supiera algo que tendría que haber estado claro desde el comienzo. Ahora, volviendo al tema. Larraín, un chiquitito, porque seguramente él va a opinar en un sentido distinto. Y lo que yo digo es que aprobar estas cosas es lo fundamental. Es decir, estas reformas se tienen que concretar, ¿no? Y en consecuencia el trámite legislativo pasa a ser decisivo. Ese es todo mi punto. Aquí hay que tener la capacidad de concretar estas trabajen más, pues. Bueno, yo ahora no soy parlamentario. No, yo tengo una explicación distinta y obviamente discrepo de lo que dice Patricio respecto a algún personero por ahí lo llamo frenesí legislativo. Sí. Yo creo que esto tiene razones ideológicas. Es evidente que uno no puede hacer bien en tan poco tiempo todas las cosas que se quieren hacer. Y yo creo que la prueba más palpable es la reforma educacional. En el caso de la reforma educacional, con el pretendido propósito de mejorar la educación pública, lo que se está haciendo es limitando y cercenando la educación privada. Es lo único que conocemos hoy día como proyectos de ley. Los proyectos de ley de la reforma educacional lo único que hacen es intervenir en la educación privada. Y resulta que se supone que el propósito del gobierno es mejorar la educación pública. Entonces, lo que yo digo es que aquí hay un evidente sentido ideológico, aquí hay un propósito ideológico, y ese propósito ideológico es el propósito del socialismo, que es el de
nuestro amigo Camilo, el de la presidenta Bachelet. O sea, esta es la frase de la columna. Por supuesto. Esta situación no queda más que concluir que este es que el gobierno más socialista que el de Allende. No sé, yo no quiero entrar a calificar porque inmediatamente cuando uno nombra el periodo de Allende empiezan con los conflictos y todo lo demás. Yo prefiero decir que es el más socialista en mucho tiempo, que cada uno diga cuál es, pero claramente es el más socialista de los últimos tiempos. Lagos, más que el del primero de Bachelet. Mucho más. Entonces, ¿por qué? Porque realmente en materia educacional lo que ha sido la tradición chilena de 200 años, que es una provisión mixta en educación, se está cambiando. Y se está afectando a cerca de 1.200.000 alumnos, al cual se le están cambiando muy drásticamente su manera de trabajar por este propósito de fortalecer la educación pública. Lo que vamos a tener, porque como estas cosas son complejas, son multivariables, tienen miles de... Mira, se discute todo, en educación se discute todo. Hay algunos que dicen, digamos, de que hay que eliminar la selección porque el efecto Pares es muy bueno. Hay otra serie de estudios, tantos como los otros, que dicen el efecto Pares no existe, no tiene ningún efecto, digamos. Entonces, lo que yo digo, se va a hacer una reforma que va a mover muchas cosas, va a cambiar muchas cosas en la educación privada y no vamos a tener, por lo menos en estos 4 años, un diseño tal que nos permita decir, bueno, estamos cambiando las cosas para mejor. A mi juicio, estamos cambiando porque hay que cambiarlo. Y estamos cambiando porque hay que fortalecer la educación pública y no la privada. Y eso es lo que van a hacer. Ahora, lo que resulte de ahí, yo creo que nadie sabe. Ahora, respecto a el hecho de que Cristian Monkeberg, nuevo presidente de Renovación Nacional, que dijo tenemos una coalición que no ha funcionado como tal, mucho coqueteo, digamos, con la democracia cristiana, la réplica de la UDI, diciéndole las puertas están abiertas. ¿Qué pasa con la alianza, Luis Larraín, según usted? Bueno, no sé, la alianza tiene que definir, están recién electos los 2 presidentes, tiene que definir la forma como se va a conducir. Yo creo que ha habido periodos mejores y otros peores en la conducción de la alianza y veremos qué es lo que sucede. Ahora, Cristian Monkeberg viene con el ímpetu, digamos, de una nueva dirección, de probablemente en algunas cosas diferenciarse de la anterior, con esta pretensión que yo no sé, pero por lo menos en otros ámbitos de la vida no funciona mucho esto de estar permanentemente enamorado o tirándole los cortes, digamos, a alguien que no quiere estar contigo. Yo creo claro, que no. Claro, porque dijo, nosotros estamos mirando hacia el centro. Eso yo creo que es una cuestión que cada uno con su experiencia podrá evaluar, digamos. Y en esa mirada, a ver, Patricio, tú que eres demócrata cristiano, porque él dice, nosotros estamos mirando hacia el centro, dice Monkeberg, y en esa mirada hacia el centro, la DC es un aliado que en algún minuto fue un aliado natural. Y con esto yo no quiero señalar que vamos a tener pactos electorales de inmediato, pero sí buscar coincidencias. Se sienten como más cercanos ideológicamente, le preguntan a la UDI o a la DC, él dijo, creo que hay de todo un poco, nosotros tenemos la declaración de principio que hay que revisar, pero efectivamente tenemos muchas coincidencias con la DC y algunas con la UDI. Bueno, y la UDI le dice, ¿sabe qué? La puerta está tan abierta que le vaya bien, más o menos. Patricio. Tiene que abrir las otras puertas, Patricio. Fíjate que, bueno, primero es decir que encuentro bien positivo que alguien como Cristian Monkeberg haya asumido la presidencia de Renovación Nacional. Porque yo creo que un hombre inteligente, no le estoy respondiendo a sus guiños ni a sus coqueteos, sino que reconociendo su capacidad. Un poco. Y yo creo que él puede ser importante para evitar que entremos en una política de trincheras como la política que yo creo que impulsa la UDI, que es una política de trincheras donde no hay disposición a hacer cambios, es simplemente oponerse a todo. Entonces me parece súper valioso que en otro partido grande de la derecha haya un ánimo más positivo. Y esto se ha notado mucho, por ejemplo, en el caso de la reforma electoral, donde Renovación Nacional está absolutamente disponible para hacer el cambio. Y yo creo que también puede notarse cuando discutamos el tema constitucional. Ahora, yo creo que no hay que pasarse películas. La democracia cristiana tiene una historia. Y hace ya 80 años que la Falange se fue del Partido Conservador. Y la historia de la democracia cristiana ha sido una historia por los cambios. Ha sido una historia consecuente por los cambios. El único momento histórico en que estuvimos juntos
electoralmente con la derecha fue en un momento muy trágico del país, en un momento que uno no quisiera volver a repetir, que fue entre los años 72 y 73. Pero la verdad es que la historia de la democracia cristiana es una historia con las fuerzas por la reforma y por el cambio. Eso no va a cambiar. Yo veo a la democracia cristiana en una continuidad hacia el futuro, no con la derecha, pero sí con mayor disposición para conversar, porque lo que ha pasado en la derecha, en mi opinión, es que hay un actor, que es la UDI, que ha tenido un poder de veto impresionante. La UDI en el fondo ha sido la que dictamina qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Había un viejo dicho en los años 80 y 90, Renovación propone, la UDI dispone. Y yo creo que eso a Renovación Nacional le ha sido tremendamente costoso, porque cada vez que quería avanzar en materia de reforma, la UDI le ponía un dique, le ponía un freno y le impedía a ese partido desarrollarse. Y como ahora existen Evópoli, como ahora existe Amplitud, Renovación Nacional tiene que tener mucho cuidado, porque también existe Fuerza Pública de Andrés Velasco. Entonces, ojo, si Renovación Nacional quiere ser una fuerza de centro derecha, no puede ser rehén de un partido de ultraderecha. Luis Larraín es de ultraderecha, la UDI, a ver. No, yo no creo que sea de ultraderecha. Uno siempre, cuando mira al frente a los adversarios, tiene preferencias. Dice, a mí me gusta más, no sé, en el socialismo me gusta más Camilo Escalona que no sé cuál, que Andrade, no sé. Pero la verdad es que son un poco irrelevantes, porque la verdad que lo que importa es lo que les gusta a ellos, digamos. Entonces uno siempre, cuando mira a la trinchera contraria, dice, a mí me gusta más este político que este otro. Y a uno le gustaría que los que son más afines, digamos, a lo que uno piensa, sean los que prevalezcan, que es un poco lo que está haciendo Patricio Zapato hoy día, digamos. Pero me parece muy natural. Lógico. O sea, ¿cómo voy a preferir que sea la actitud de la UDI la que prime? Pero al final lo que importa es lo que piensa la gente de derecha, digamos, de centro derecha, digamos. Y respecto a esto del poder de la UDI, es cierto, la UDI ha sido un partido, tal como lo está haciendo hoy día el socialismo, ha sido un partido con vocación de poder. Es verdad, eso hay que reconocerlo. Ahora, y eso hace que sus actuaciones a lo largo del tiempo tengan un característico sello, pero no hay que olvidarse, por ejemplo, que a lo mejor por lo mismo que estoy diciendo, en el último periodo presidencial, que fue el de Sebastián Piñera, a pesar que Sebastián Piñera era originalmente un militante de Renovación Nacional, la verdad es que yo creo que la UDI apoyó más a Sebastián Piñera que lo apoyó Renovación Nacional. Con un peaje, con un peaje. Puede ser. Gobernó con la UDI. Puede ser. Sí. Entonces uno dice, entonces están de ultra, puede calificarse de ultraderecha, entonces un partido que fue el que sostuvo al gobierno de Sebastián Piñera. Entonces esto es un poquito más complejo que eso, digamos. Y yo creo que al final, en las coaliciones, lo importante, y la concertación durante muchos años nos dio un ejemplo de eso, lo importante es la vocación unitaria de la coalición, que entiende que puede haber personas distintas dentro de la coalición con pensamientos distintos, porque al final tienen un proyecto común. Y yo creo que eso le falta a la coalición de centro derecha. Ojalá que lo logre. Yo ¿Camilo? quiero valorar la inteligencia de Luis Larraín en esta conversación, porque él en esta y en todas. Sí, porque él ha estructurado un esquema que le conviene a él, ¿no? El socialismo versus los demás. Y eso no es la realidad chilena, ¿no? Él en su artículo y en la argumentación que ahora nos entrega, sobre todo en su primera respuesta, ¿no? Establece que el país tiene que fracturarse, organizarse, definirse ideológicamente, el socialismo versus los demás. Y no es así. No es así. Chile es un país extraordinariamente diverso, ¿no? Y así como efectivamente él tiene razón en su segunda intervención, cuando sería un error de nuestra parte clasificar a la UDI como ultraderecha, independientemente que en ese partido hay personas de ultraderecha, no la podríamos clasificar en su comportamiento del año 90 en adelante como personas de ultraderecha. No podríamos clasificar a la alianza de la nueva mayoría como socialista. Eso es imposible, ¿no? ¿Por qué él hace esta organización de las cosas? Porque le conviene. Porque el socialismo como franja ideológica en nuestro país no es mayoritaria. El socialismo ha cubierto electoralmente, que es más o menos lo que se corresponde con su peso electoral, una franja del 15 al 18% de los chilenos y chilenas, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que ha tenido una figura como la presidenta Bachelet
de poder representar a más de la mitad de los chilenos y chilenas, que son de todos los humanismos, son humanistas laicos, humanistas cristianos, humanistas socialistas. Es decir, la diversidad es lo que nosotros hemos sido capaces de representar. Y si perdemos esa diversidad, y ese es mi punto de vista, y por eso que tal vez pueda ser yo crítico en determinadas materias, tengo un punto de vista singular en relación a otros de los miembros de la nueva mayoría. La pérdida de la diversidad de la coalición, de la nueva mayoría, que es tan amplia, que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, esa diversidad no se puede perder, porque precisamente ahí sí que Luis Larraín y quienes piensan así entrarían a tener razón. Luis Larraín. Bueno, también es agudo el análisis de Camilo, pero yo quiero decirle una cosa. Es posible, muchas veces en la argumentación uno puede confundir lo que le conviene con lo que realmente cree. En este caso, yo de verdad creo que hay un intento deliberado, no de toda la nueva mayoría, pero de un grupo importante dentro de la nueva mayoría, por izquierdizar y radicalizar lo que ha sido históricamente, lo que fue la Concertación. Yo creo que hay ese intento. ¿Y cómo se explica que Ignacio Walker apoye, que bueno, Andrés ahí Saldívar es donde apoye? uno se tiene que meter en la casa del vecino y es complicado. Yo Ya. también soy amigo de Ignacio Walker, entonces yo podría decir, oye, Ignacio tiene que hacer mejor la pega, tiene que tratar de tirar para el otro lado la coalición, porque la riqueza de la coalición de la nueva mayoría es que justamente tiene a gente de distintos sectores. Y yo creo que, no lo digo yo, lo ha dicho otra gente, ni siquiera se sienten cómodos con la democracia cristiana adentro. Si hay gente dentro de la nueva mayoría... Lo he dicho yo en mi artículo, eso yo lo reconozco. Sí, hay personas de la nueva mayoría que son refractarias. Bueno, y tal vez habrá gente de la democracia cristiana que tampoco se siente cómoda. Eso ocurre Claro, siempre. entonces lo que yo digo... Hay Claro. en todos los bloques, pero no se puede perder la diversidad de los bloques, porque Entonces yo de precisamente verdad, ahí se perdería la mayoría. Yo de verdad opino que hay una fuerza, no digo que sea única, no digo que dentro de la nueva mayoría no haya gente que quiera hacer las cosas gradualmente, moderadamente, etcétera. Los hay, obviamente, pero yo creo que hay una fuerza muy importante hoy día, que quiere hacer las cosas más radicalmente y que quiere soluciones más estatistas para Chile, y creo que aparentemente está hoy día predominando por el tipo de reformas que se están presentando. Patricio. A ver, pasan dos cosas. Es verdad que siempre ha existido en algún sector de la izquierda un sueño, una pretensión de avanzar hacia una estructura política dual. Y eso significa que desaparezca un partido como la Democracia Cristiana. Algo más parecido a la situación política de Uruguay, por ejemplo. Y esa es una tesis política que está ahí, y la Democracia Cristiana tiene que tener la capacidad, por una parte, de afirmar con fuerza su existencia como una fuerza real que representa a ciudadanos reales, y por otro lado trabajar coordinadamente con aquella otra parte de la izquierda, que yo creo que es más importante, que entiende que dada la realidad de Chile, no la realidad de los pizarrones, la realidad de Chile, la creación de una mayoría nacional y popular, como decía Tomic, o un bloque por los cambios, pasa por incorporar a los mundos laicos, socialistas y cristianos. Pero eso es un dato real, Luis, y ha ocurrido desde los 80, y requiere constante atención y preocupación. Ahora, en paralelo pasa una segunda cosa, y yo creo que efectivamente, incluso los que fuimos parte y aplaudimos un tipo de acción política en los años 90, fíjate, yo trabajé con Edgardo Benninger, para mí es una fuente de orgullo, yo aprendí con Edgardo Benninger, y yo comparto una manera de ver las cosas. Pero esas mismas personas podemos darnos cuenta que en el año 2014 hay ciertas cosas que hay que hacer con una profundidad distinta, si es que uno quiere realmente interpretar lo que está pasando en el país. Eso no significa que yo o las personas nos hayamos vuelto estatistas o nos hayamos vuelto extremistas o radicalizados. No, es la capacidad de leer para conducir. Entonces, mira, podemos discutir largamente. Yo creo... Nos hemos dado cuenta, Patricio, de eso. Nos hemos dado cuenta de esa evolución. Es que esa evolución, ¿sabes lo que tiene que ver, Luis? Tiene que ver con que tú vas trabajando con un país que ya puede hacer ciertas cosas que antes no estaba en condiciones de hacer. En los años 90 probablemente la prioridad número uno era trabajar con aquellas personas que estaban en la marginalidad, ese 40-45%. Pero hoy día tú puedes hacer cosas un poco más profundas, como una nueva constitución. Tenemos un mandato para eso. Yo de verdad creo que los esfuerzos que se están haciendo desde la derecha por decir que esto es una especie como de chavismo, tropiezan con la realidad. Los problemas, por ejemplo, de los proyectos de educación, a mi juicio, no van por el lado
de que se esté estatizando, porque de hecho va a significar esto aumentar la subvención para el sector privado en forma bastante impresionante. Los riesgos más bien van de que no haya la capacidad técnica de hacer esto bien. O sea, mi preocupación, más que del extremismo ideológico de la gente que está en el Ministerio de Educación, que no la tengo, es de que tengamos la capacidad, estemos a la altura técnica de hacer todo esto. Y por eso valoro muchísimo que hoy día, finalmente, el ministro Izaguirre vaya a recibir a los exministros para que incorporemos la experiencia de Mariana Elwin, de la gente que trabajó antes, porque lo que a mí me preocuparía, repito, no es un supuesto extremismo, sino que no seamos capaces de abordar una cuestión tan compleja, porque es muy compleja, involucra a miles y cientos de miles de padres de familia, ¿no es cierto?, a miles de sostenedores. Esa es mi preocupación. Yo en eso comparto a la gente que dice hay que hacerlo con mucho cuidado porque es muy grueso. Yo insisto en mi reflexión anterior. La fuerza de las ideas que se necesitan para que el país reduzca la desigualdad es el principal compromiso del programa de Bachelet, encarar decididamente la desigualdad que asfixia al país. El programa está construido sobre ese concepto. La fuerza de las ideas para trabajar por ese concepto y hacer la reforma tributaria, la reforma educacional, la reforma binominal, avanzar hacia una nueva constitución, no tiene que esquivar dividir el país ideológicamente. ¿Pero por qué hace esa advertencia, Camilo Escalón? Esa advertencia, porque es muy malo que las sociedades se fracturen de esa manera. Pero deme un ejemplo donde usted está viendo esos signos de fracturación. Se hacen enemigos artificiales. A ver, ¿cuáles? La reflexión de Luis, por ejemplo, por eso que yo la he encarado ahora, por eso que me refiero a ella de manera directa. Pero ¿dónde la nueva mayoría está cometiendo el error? No, al revés. Lo que yo estoy diciendo es que es un error que nuestros interlocutores en la oposición no pretendan dividir el país de esa manera. No es así. Pero si nosotros no queremos... ¿Qué pasa si estamos enfrentando una retroexcavadora? El programa ¿qué es lo que hace uno cuando viene una retroexcavadora? Permíteme concluir. El programa de la nueva mayoría no pretende reorganizar ideológicamente Chile. No es así. El programa de la nueva mayoría lo que pretende es encarar decididamente las desigualdades. Retroexcavadora, dice. Claro, si uno enfrenta una retroexcavadora, entonces no le queda otra, digamos, que tomar la actitud que nosotros estamos tomando. Ahora, yo sí creo que es verdad que el objetivo central del programa de Michelle Bachelet es combatir la desigualdad, pero creo que lo hace con fórmulas muy equivocadas, como lo estamos viendo ahora en educación. O sea, de nuevo, estamos planteando una reforma que a nuestro juicio no va a contribuir para nada a disminuir la desigualdad. Entonces, una cosa son las intenciones, pero otra cosa son las realidades. Y yo creo que la puesta en práctica de ese programa va a tener muchas dificultades. Y no soy tan optimista como otros que a lo mejor se soban las manos y dicen, bueno, total, si le va mal al gobierno de Michelle Bachelet y no logra y frustra realmente esta aspiración que tienen los chilenos de mayor igualdad, entonces va a volver la derecha. Entonces, hay gente que está pensando eso, y empiezan a sacar cuenta y que este candidato y que el otro. Y yo digo, ¿y qué pasa? Si como ha sucedido en otras dinámicas políticas, lo que sucede es que lo que se dice es, no, lo que pasa es que no hubo suficiente radicalidad de este proceso, y lo que viene ahora no es Michelle Bachelet, sino que es de verdad el socialismo, digamos, y se plantean alternativas más radicales. Hay gente que está mirando este proceso también con esos ojos. Entonces yo digo, yo entiendo que el término de la retroexcavadora fue muy desafortunado, por eso mismo que el propio ministro Peñalillo lo tuvo que desautorizar como término, porque no es el sentido del programa. La división ideológica de los chilenos no es así, es reducir la desigualdad, y para eso, lógico, es indispensable hacer un diálogo amplio. Está bien, desechan comunicacionalmente el concepto de la retroexcavadora y en la misma semana tiran 3 proyectos más de ley más, digamos, que cambian radicalmente la sociedad chilena. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál es el verdadero propósito que hay? Bueno, hoy recordemos, entra al Senado la reforma tributaria. Andrés Saldívar, en el diario Cooperativa, mostró un poco el panorama y el espíritu en el cual se va a discutir esto. Veremos, porque parece que ahora sí empieza la reforma de verdad. Bueno, el ministro Arena, o sea, la discusión de verdad. En el seminario de igualdad que señalábamos que se iba a hacer el martes pasado, efectivamente el ministro Arena manifestó su disposición de entrar a dialogar a fondo los temas que están puestos en la agenda como de preocupación. Porque efectivamente hay que recaudar, la reforma tributaria tiene un corazón,
pero para que ese corazón funcione el país tiene que seguir funcionando y en consecuencia el gobierno tiene la más absoluta disposición a revisar todas las materias que sean indispensables en función de que la reforma tributaria se haga, no que no se haga. Bueno, Patricio Zapata, Luis Larraín, Camilo Escalona, se nos terminó el tiempo. Que les vaya muy bien hasta la próxima semana. Gracias. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Chau, chau. Chao.